Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis siguiendo estos estudios. Para mí son importantísimos, además nos da mucha luz sobre la vida de Jesús y, como es lógico, sobre nuestra propia vida. Sabemos que como creyentes, discípulos del Señor, hemos de intentar seguir viviendo los principios que Él nos enseñó. No es posible, evidentemente, hacer lo mismo que hizo Él, porque la sociedad es diferente, el tiempo es diferente, todo es diferente, pero sí que podemos y debemos de estudiar y descubrir y poner a la luz aquellos principios que Jesús tenía y que lo movían a hacer lo que hacía. Y así es como debemos de intentar vivir el Evangelio que Cristo predicaba y siguiendo precisamente lo que Él quería de nosotros. Vamos a adentrarnos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 11 al 17. Lucas 7, 11, 17. Y dice así el texto del evangelista. Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Iban con él personas que le seguían de cerca y personas que le seguían de lejos. Esto ha sucedido y sucederá siempre. Personas que están muy apegadas y muy unidas a la vida del Señor Jesús y personas que, siguiéndole, lo miran de lejos. Quizás como pensando, no quiero comprometerme, no debo de comprometerme. Hemos de ir cerca de Jesús como sus discípulos para, sin miedo, vivir un compromiso cristiano auténtico. Y dice el texto, cuando llegó Jesús, cerca de la puerta de entrada a la ciudad de Naín, como hemos dicho antes, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda a quien acompañaba mucha gente. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y dijo, no llores. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. La fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. Es de una riqueza preciosa y extraordinaria. Naín significa agradable, amable, bella. Y se encontraba aproximadamente a unos 40 kilómetros de Cafarnaún. Es un día más en que el Señor nos muestra su misericordia. 40 kilómetros de Cafarnaún, pues más o menos podría ser un día y un poquito más. No todos los discípulos van con él. Eso hay que notarlo. Pero sí que va una gran multitud siguiéndole. Y nos dice el texto, versículo 12, que cerca de la puerta de la ciudad encuentra a una mujer viuda que lleva a su hijo a enterrar. La situación debía de ser caótica para aquella mujer. Todos sabemos la
idiosincrasia, el ambiente social de aquella época, que una mujer sin un hombre de referencia podía pasarlo mal, podía pasar hambre, podía pasar muchas necesidades. Entonces aquella mujer se encuentra que es viuda, es un detalle que hay que tener en cuenta, por lo tanto no estaba ni podía estar con un marido, y el hijo, que es varón, iba y se le muere. Realmente una situación muy difícil, muy complicada para aquella mujer. Pero, ¿cómo reacciona Jesús? Jesús, dice el texto, que al verla se sintió profundamente conmovido y le dijo: no llores. Cuando aquí el evangelista dice, y en todos los evangelios, cuando en vida de Jesús aparece que le llaman Señor, hemos de tener presente que cuando escriben los evangelios, escriben después de la resurrección de Jesús, con lo cual ellos reconocen que ese Jesús es Señor por su resurrección y por su ascensión y por su estar sentado en el lugar preferente, o como dice el griego literalmente, a la derecha del Padre, es Kyrios, es Señor. Filipenses 2, al final del párrafo del himno, dice que fue hecho Señor por Dios. Entonces, a partir de ese momento, es muy fácil y muy normal que los evangelistas, teniendo ese contexto, hablen y digan el Señor. Es como a veces, si podíamos, un ejemplo que he dado muchas veces, decimos, por ejemplo, el presidente del gobierno, cuando era pequeño, jugaba, cuando era pequeño no era presidente del gobierno, pero es ahora. Sin embargo, decimos el presidente del gobierno cuando era pequeño. Lo mismo sucede. El Señor resucitado dice, él pensando en el hecho y la realidad de que Cristo es Señor. Fijaos, y volvemos a tomar el hilo del pasaje, es impresionante la reacción de Jesús. Dice el texto que se sintió profundamente conmovido. Es difícil a veces traducir una expresión de esta, porque además hace referencia a un movimiento interno. En otras versiones se le conmovieron las entrañas, un movimiento interno. Y te hace referencia a la matriz de una mujer. Es decir, cuando Jesús ve aquella situación, aquella escena, le sucede, le acontece algo dentro de sí, como si fuera como una mujer ante una situación con su hijo, que se le remueve el interior por amor a aquel hijo, en este caso Jesús. Se le remueve su interior, se sintió profundamente, o sea, desde su mismo interno, conmovido, movido, removido, se le removieron las entrañas, está muy bien. Es una actitud, en el fondo, maternal que tiene Jesús. A veces hablamos de Dios, y ahora desplazo el tema, hablamos de Dios como varón. En las Escrituras también aparece Dios con actitudes, sentimientos maternales. Dios no tiene sexo. Por lo tanto, Él asume en sí mismo todas aquellas cosas que muchas veces atribuimos al género masculino y al género femenino. En este caso, Jesús, como hijo enviado por el Padre, tiene una actitud maternal. Fijaos también otro detalle. En este caso,
no se le pide un milagro. No hay nadie que le diga, Señor, Jesús, mira esta situación complicada. No, él ve un entierro, ve a una mujer que llora y se le acerca y le dice, no llores. ¿Cómo no va a llorar aquella mujer? Tiene a su hijo que lo va a enterrar. ¿Cómo no va a llorar? Sin embargo, Jesús se pone en marcha. Jesús camina, toma la iniciativa. ¿Y qué hace? Se acerca. Y el texto nos dice, se acercó y tocó el féretro. Realmente, féretro, en la época aquella, en Israel, no existía. La palabra que se utiliza es soros, es decir, es un catafalco, un féretro, repito, pero que sí que se utilizaba fuera de Israel. Con lo cual ya vemos aquí como de alguna manera Lucas se da cuenta a quién escribe, ya lo veremos más adelante. O lo vimos, perdón, cuando aquel baja paralítico y es curado por el Señor, cómo lo que hace Lucas es adaptar su mensaje al contexto social, cultural y religioso incluso de las personas a quienes escribe, para que ellos entendieran que lo que pasaba, utiliza la palabra féretro, cosa que en Israel no se utilizaba, un féretro. Pero sigamos. El Señor se acerca y toca el féretro. Mirad, como Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús también actúa. Y si somos sinceros, y lo hemos hablado más de una ocasión, el Señor, Dios eterno, cuando va a realizar un acto portentoso, un milagro, algo aquí en la tierra, entre su pueblo, si tiene la posibilidad de usar elementos ya que existen, lo hace sin dilación, porque Él controla. Voy a dar un ejemplo y me vais a permitir que ya lo he dado más de una vez. Señor, cúrame. Señor, sáname. Y el Señor te va a sanar. El Señor te va a curar. Pero primero tienes que utilizar los medios que Él te pone a tu alcance. Porque el Señor te curará. Y va a ser un milagro, claro que sí. Claro que sí. Pero va a ser utilizando elementos que tiene a su alcance aquí y ahora. Lo hemos visto más de una vez cuando el Señor cura a un ciego que utiliza barro, que se lave, etc. Bien, vamos a seguir. Y vamos a seguir porque en el versículo 14, repito, se dice, se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron. ¿Qué poder de persuasión debía tener el Señor Jesús, que hace que se pare aquella comitiva de muertos? Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Fijaos qué movimiento tan precioso y tan extraordinario. Se acerca, toca el féretro y él dice palabra. Jesús le dijo, levántate. Es la misma palabra que se puede utilizar cuando el Señor levanta a los muertos. Jesús habla. Y aquí quiero tener un pequeño paréntesis. Porque a veces
no le damos el valor que tiene a la palabra. Cuando Jesús habla la palabra de Dios. ¿Por qué habla la palabra de Dios? Porque Él mismo es la palabra de Dios encarnada. La misma palabra que nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, todo el capítulo 1 es precioso en este sentido. La misma palabra que Dios pronunció cuando creó los cielos y la tierra. Por cierto, los cielos y la tierra, eso un día lo hablaremos. Fijaos que esa misma palabra, que en el principio era palabra, y la palabra estaba con Dios, junto a Dios, y esa palabra era Dios. El texto griego se podría traducir mejor, y la palabra era divina, porque tenía la relación con Dios. Aquí tenemos la razón por la cual la palabra dicha por Jesús es poderosa y realiza lo que dice, porque es la palabra de Dios encarnada en él. La misma palabra que en su principio dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, y se originó. El hombre Jesús de Nazaret es constituido Mesías y ungido por Dios en el bautismo, y el Espíritu Santo lo llena. Y resulta que en Jesús de Nazaret nos dice, por ejemplo, Colosenses 1:19, dice que porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. En Jesús, aquel hombre ungido, elegido, Mesías, Hijo de Dios, se encuentra de forma misteriosa, y nosotros somos incapaces de descifrar o ver con claridad esto. Se encuentra plenamente toda la plenitud, no solamente de la creación de nosotros mismos, sino como dice también en Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, vemos que la presencia de Dios en Jesús es plena, total. No estoy hablando de que Jesús, como hombre, tenga la misma naturaleza que el Padre. Estoy hablando que en él habita Dios, de tal manera que el mismo Señor Jesús puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que lo que yo hago, lo hace el Padre. Fijaos, estamos hablando, basándonos en una palabra que dijo Jesús a la viuda de Naín, que le dijo a su hijo, levántate. Entonces, ¿de qué presencia hablamos? Pues de la palabra misma de Dios mismo. Cuando Dios pronuncia la palabra en el origen, esa palabra se hace visible y crea lo que dice. Y es esa palabra, logos, la que toma a Jesús y se hace presente al ser humano con él. La palabra de Dios la podemos comparar, yo creo que es una buena comparación, sinceramente, a lo que nosotros vivimos. Tú eres tú, yo soy yo. Y cuando quieres expresar lo que eres, dices, hablas, porque si no dices ni hablas, nadie va a saber realmente
lo que piensas. Cuando decimos algo y queremos expresar algo, ¿qué sucede? Salimos de nosotros mismos y nos comunicamos por medio de las palabras. Si yo ahora, por ejemplo, imaginaos que ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo me callo. Y estoy un rato sin hablar. Vosotros no sabéis lo que yo tengo, ni he pensado en estos segundos que hemos estado en silencio. Sin embargo, si yo expreso a través de mi palabra lo que tenía en mi mente, ¿qué sucede? Que entonces sí que sabréis lo que pensaba. Claro, y esta palabra que tú, yo, nosotros nos decimos y que la estamos usando constantemente, expresa lo que eres, expresa lo que piensas. La palabra forma parte, esa palabra que decimos forma parte de ti, porque nadie va a hablar por ti. Nadie va a expresar con sus palabras lo que tú tienes en la cabeza. Por lo tanto, esa palabra forma parte de ti mismo y de ti misma. Eres tú mismo, proyectándose hacia afuera. Cuando tú me estás ahora escuchando, estás escuchando, asimilando algo que hay aquí en mi mente y que estoy expresando hacia afuera. Que si no lo dijera, si no lo hablara, nunca lo sabrías. Por lo tanto, la palabra de Dios es Él mismo proyectándose hacia afuera. Y cuando se proyecta Dios hacia afuera, esa palabra que ha sido y es y está encarnada en Jesús es cuando se hace realidad poderosa y extraordinariamente importante. En Jesús esa expresión de Dios se hace visible en su persona. Se hace visible en su persona. Porque incluso en el versículo 14 del Evangelio de Juan dice, y la palabra se encarnó. El texto griego dice, se tabernaculizó, es decir, puso su tabernáculo, su tienda entre nosotros. ¿Cuál es la tienda? La tienda de la palabra de Dios, Jesús. Jesús es la tienda donde habita la palabra de Dios. Por eso Jesús es hijo único del Padre, que está lleno de gracia y de verdad. Además, Juan, el evangelista, al final de este capítulo, bueno, el versículo 18 del capítulo 1, dice una expresión extraordinariamente clara. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Yo recuerdo una vez un hermano que con su inocencia me dice, Pastor Antonio, no entiendo, si Jesús es Dios, y aquí dice que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás, no lo entiendo. Es que no es eso, es que se equivocaba de arriba abajo. No había entendido quién era Jesús y quién era Dios. Y voy a volver al versículo 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único o unigénito que está en el seno del Padre, que está hablando como resucitado ya, ese nos le ha dado a conocer. Y aunque no estuviera hablando aquí de que Jesús está ya en el seno del Padre, Jesús es la exégesis, la explicación de Dios. Por eso, porque es la explicación, porque es la misma palabra de Dios encarnada, cuando Él dice, joven, a ti te digo, levántate, esa palabra se hace eficaz, real, y cumple lo que dice. Realiza lo que dice. Realiza. Es como si Dios le hubiera dado a Jesús, que se la da, esa palabra en plenitud para que Jesús, en nombre de su Padre, que tiene una comunión extraordinaria y única, cuando Jesús habla, esa palabra
se hace realidad. Es curioso porque además, ya voy a acabar, además dice que, joven, a ti te digo, es que el joven está oyendo, es que el joven está vivo, no, aún no, pero lo dice de tal manera que Jesús sabe que esa palabra poderosa que el Padre le ha dado para que la pronuncie, llega a los oídos incluso de los muertos. La palabra de Dios, cuando habla, resucita a los muertos. Y el joven se levanta y empieza a hablar. ¿Y qué dijo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pues fíjate, dice el 15, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué le dijo? ¿Qué debía de decir? Queda en este secreto que algún día espero que lo descubramos en la presencia de Dios. Y la admiración se produce entre la gente. Y dice, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Porque un gran profeta, ¿sabéis qué profeta es el que habla? La palabra de Dios, que antes hemos hablado, ha venido a ayudar a su pueblo. Y continúa acabando, la fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. Jesús entrega a su madre, al Hijo. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Él es el profeta esperado. Así que este pasaje, esta escena, esta situación es preciosa. Jesús, ya para acabar, ve la necesidad de dar consuelo. Y lo hace pronunciando una palabra poderosa, la que a ti y a mí nos llega cuando Él pronuncia nuestro nombre y pronuncia palabras para salvación. Y lo hace de forma completa. No es un proceso que inicia y queda a media, no. Al final, fijaos lo que dice, lo entrega a su madre. Espero que esta meditación de hoy nos haya servido de provecho para dar cada vez más gloria al Señor en su misericordia y que su palabra realmente entre en nosotros y nos haga vivir y levantarnos de entre los muertos. Amén.